Miguel, Cyril y Michael, ¿Cómo andamos? ¿Todo en bien? Roma nos quedamos a medias y te pedí un segundo episodio. Aquí estamos para mejorar nuestra táctica. Faltaban 3 puntos. ¿Cuáles son? Bien, el tercero sería mover al rival. ¿Vale? El cuarto, conocer tus puntos fuertes y aprovecharlos. No tengo muchos. Nada, tenés. Sí, después te los voy a decir. Y luego conocer y aprovechar los puntos débiles del rival. Vale. Siempre lo dejamos para lo último. Vale, pues necesito que empecemos ya con mover al rival, que es importantísimo. Mira, una de las cosas que habíamos comentado en la primera clave era el tema de la posición, que te tira la pelota este jugador acá, entonces vos tenés que moverte para acá. Y se genera. ¿Para qué te la mueve? ¿Para qué te mueve? Para que vos pierdas tu posición. Entonces es importante que uno mantenga la posición, porque si no lo que está haciendo es el trabajo del rival. ¿Se entiende eso? Sí. Y luego, a la hora de mover al rival, lo que hay que saber, acá tenemos que tener datos objetivos. ¿A dónde están los espacios y para dónde se lo puede mover? Imagínate, estos dos jugadores están en la red, estos dos jugadores están en el fondo. Claramente se ve que hay acá espacio por delante y, por ejemplo, por el medio. Todos los demás serían otro tipo de dificultades que tienen que ver con la velocidad de la pelota, con el efecto, etcétera. Pero vamos que a el intentar jugador hacerlo se fácil. desplazaría. Pero si el espacio que tenés por delante va a ser que el rival corra, por ejemplo, tirar bolas cortas sería algo bueno. Vos lo haces correr al rival y lo quitas de su posición. Estos jugadores, por ejemplo, están en la red. Básicamente donde tienen espacio es por detrás. Por eso que se tiran tantos globos, aparte para sacar a los jugadores de la red, etc. Y el otro espacio que suele haber en general, que se juega mucho, es en el medio, si no está bien cubierto. Hay una cosa importante en el paralelo. En el paralelo la mayoría de los desplazamientos que podemos hacer son cortos, largos. Porque este jugador, si yo lo quiero mover, yo soy este y quiero mover a este, lo quiero mover para acá, casi no puedo. Porque no tengo ángulo. O sea, si yo digo voy a tirar esto, esta pelota hace así y se mete en el campo del otro. Por lo tanto no es de él. Ya va el compañero. Sí, entonces es clave el saber jugar paralelo, tanto para atrás, si tengo que tirar un globo, corto, largo, pero quitarme un poco de la cabeza que al del paralelo lo voy a tener así. Es muy complicado eso. ¿Se entiende la idea? Bien. Con el cruzado tengo otros espacios. Ya tengo más ángulos, porque todo, por ejemplo, con lo que tire para acá, viene para este jugador y todo lo que va por acá, en esa zona, es de este jugador. Entonces yo no solo que lo puedo mover horizontalmente, digamos, con respecto a la pista, sino que lo puedo traer longitudinalmente y, por ejemplo, otra de las cosas que se suele hacer, no sé, tirar una bola corta a la verja, perdón, que normalmente se le llama una dejada. La dejada en realidad es cuando la pelota se tira cerca de la red. Pero digamos, yo con esto ya lo traje para adelante. Entonces me queda un espacio acá, este jugador viene acá, ¿qué hacen los profesionales? Entra luego por acá para que este se tenga que desplazar al fondo. Que este va muy mal y este viene a cubrirlo, queda un espacio para el otro lado. Y al Entonces, final mover para sí. Generar incertidumbre, generar Sí. espacios, Sí. para romper el esquema. Claro. Entonces, los espacios se van a ver siempre y yo creo que un amateur también va a ver los espacios. ¿Qué es lo que hay que aplicar en esto que tiene que ver con lo anterior? Hay que ser consistente. Imagínate que yo veo que hay un espacio al lado de la puerta. Sí, macho. Yo te diría, olvídalo. Muy arriesgado. Claro, olvídalo. Entonces, juego con consistencia. Aquí una cosa muy importante que aplicamos nosotros bastante. Imagínate que yo soy este jugador y que acá tengo dos rivales, ¿sí? Tengo que imaginarme una V que acá se termine a 1 metro del lateral de la pared. Es decir, yo soy el vértice de la V. Este es el vértice de la V. Acá tengo una parte que está a 1 metro y acá tengo otra que es casi el jugador. Tengo que tratar de jugar por dentro de esto. Muchas veces los amateurs juegan por fuera de la V. Entonces juego por fuera de esto, se me fue afuera el margen lateral. de error va a ser- Quiero sacar la pelota de derecha, ángulo corto, no sé cuánto. Chao. La verja la toco, pero sin bote. O sea, toca Sí, de directo, la verja. directo. ¿Te quedó más o menos claro Sí, esto? sí. Bien, y lo que hablábamos de hacerlo corto y largo tiene que ver con lo que llamamos profundidad. Es decir, profundidad corta, lo traigo para adelante, profundidad larga, lo llevo para atrás. Que quiero jugar, imagínate,
a este jugador así y luego quiero hacer esto. Dirección. Era lo que te decía, la característica de la pelota. Paralelo, cruzado. Velocidades. No sé, lo quiero tener en el fondo, capaz que juego más lento. Lo quiero traer para adelante con un cambio de ritmo rápido, que juego más rápido. Entonces yo ahí voy aplicando todo. La velocidad, la altura, la dirección, el efecto, Todo la conectado. profundidad. Con esto se juega. Necesito cómo aprovechar, cómo potenciar esos puntos fuertes. Importante tener claro que todos tienen puntos fuertes. Porque, por ejemplo, y no es una broma, pasar la bola por arriba de la red es un punto fuerte. Porque la bola, el primer objetivo táctico que tiene el pádel, y no es ninguna broma, le han puesto una red en el medio para pasarla por arriba. Cosas a revisar. Por ejemplo, ¿soy consistente? ¿Soy regular? No sé, me pongo a pelotear y tengo volumen de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, imagínate, ese sería un punto fuerte para mí. Paso a la parte técnica. Digo, tengo una buena derecha, pero te estoy hablando a grandes rasgos, ¿eh? Sí. Pero tengo un revés que es más o menos. Parte técnica. 3. Parte física. Soy rápido, no soy rápido, me agacho, no me agacho, regreso rápido a mi posición, etcétera. Eso me lo tengo que contestar. Si lo tengo como punto fuerte, no lo tengo como punto fuerte. 4. Parte mental. Me mantengo concentrado, me mantengo focalizado, soy capaz de relajarme cuando me tengo que relajar, soy capaz de activarme un poco más cuando necesito activarme un poco más, soy capaz de visualizar jugadas, etcétera. 5. Táctico. Tengo una mentalidad táctica, el punto táctico es mi punto fuerte, es decir, sé, por ejemplo, no sé, que si tengo a los rivales pegados a la red, mejor tirarle un globo que jugarle la pelota por abajo, que si hay uno que juega más o menos, por ahí voy a cargar el juego al otro. Todas esas cosas son tácticas. Y por último, la parte competitiva. ¿Qué tal compito? Imagínate, todo esto lo tengo que meter dentro de la competencia. Entonces digo, sí, yo tengo una derecha fantástica y un revés más o menos, pero resulta que cuando voy a jugar un punto de oro o una ventaja o me estar por romper, la derecha la tiro afuera. Entonces mi derecha técnicamente no significa nada si yo no la meto en el contexto mental y competitivo. ¿Sos consistente? Todo el mundo es consistente. El problema es que la gente quiere hacer otra cosa. O sea, yo si me pongo a jugar al pádel, que juego de acá para abajo, si me pongo a jugar un partido, meto la bola. Tiro globo, la coloco, no sé qué, no me pongo a hacer cosas raras. Entonces eso es ser consistente. Si luego me ganan con eso, mala suerte, no tengo más. ¿Se entiende? Con respecto a los golpes, exactamente lo mismo. Si yo sé que mi revés no es más o menos, no hagamos cosas raras con el revés. Si con el revés es solo tirar globo. Bueno, no pasa nada. Voy a tomar clases para aprender a jugar por abajo. Pero cada vez que me va al revés, yo tiro un globo. Porque es así. Y con la derecha no, la derecha puedo hacer lo que quiera. Ningún problema. Físico. No tengo muy buen físico. Bueno, ojo, tengo que regular cuánto corro, cuánto no corro, porque muchas veces depende de mí. Pero a su vez, si manejo bien la parte táctica, puedo tirar la bola para no tener que correr demasiado. Esto en líneas generales, mezclándolo todo, yo creo que la fórmula sale bien. Pues queda los puntos débiles de los rivales. Sí. Cómo aprovecharse de esos puntos débiles. Una cosa sería el auto, diagnóstico, y el otro, el diagnóstico del rival. Claro, ¿cuál es el problema? Muchas veces los amateurs miran más los puntos débiles del rival, que si no le pega demasiado, si vos sos capaz de regalar un globo a media pista, no un globo pasado, para que ese jugador le pegue. Y que se venda. Esto es bastante común. Sí. Hay jugadores, por ejemplo, y de hecho hoy nosotros hemos jugado un partido, que era mejor tirar la pelota para que el rival haga la bandeja y no que la baje de pared. Porque de pared nos ganó todas las bajadas de pared. Claro, hay que tirar el globo para que vaya a la bandeja, claro, pero a su vez tampoco no hay que tirarlo para que quede tan regalado que nos gana el remate. No corren. Vale, perfecto. ¿Y qué hacemos? Hay que hacerlos correr. Sabemos hacerlos correr. Sabemos tirar dejadas, sabemos dejar la pelota a la verja, sé pegar rápido un cambio de ritmo para que ese jugador corra. Entonces, ¿qué pasa? Entre el autodiagnóstico anterior de mis puntos fuertes más el diagnóstico del rival, yo acá lo que tengo que hacer es, ¿qué tengo yo que coincide con el rival? No, yo tengo un globo excelente.
y domino todas las profundidades del globo. Listo, no hay problema. Si justo el rival no sabe pegarle bien, yo le voy a tirar el globo medio corto. O se lo voy a tirar, lo típico, al hombro izquierdo para que no sé qué, no sé cuánto. Imagínate, ¿cuánta gente sabe tirar un globo al hombro derecho o al izquierdo? Los hombros en general de la gente a 1 metro no llegan y hay que poner la pelota ahí. Esa sería la idea básica. Queda mucho que aprender y Sí. que me tengas que enseñar, ¿eh? Gracias, Michael.